Hola gente de YouTube, soy Videos Creepypasta. En esta ocasión les relato la historia de Jan Shinari, mejor conocido como el monstruo asesino. No olviden comentar el vídeo y suscribirse. La historia empieza así. Jan Shinari nació el 29 de julio de 1968 en Zhumadian, condado de Zhenjiang, en la provincia china de Henan. Su familia era una de las más pobres del pueblo, y él fue el más joven de entre 4 hijos. Desde temprana edad, Jan mostró ser un chico inteligente e introvertido. Tenía lo necesario para terminar sus estudios elementales sin dificultad, pero en 1985, con 17 años de edad, abandonó su institución educativa y su hogar, ya que estaba frustrado, cansado y harto de las penurias que día a día debía afrontar a causa de la pobreza de su familia. Para sobrevivir después de separarse de su familia, Jan se dedicó a viajar y a subsistir a base de trabajos ocasionales como obrero. Nunca duraba mucho en esos empleos, ya que no era suficientemente responsable y comprometido, además tenía una fuerte tendencia a llevarse cosas que no eran suyas, y cuando lo descubrían, además de ser despedido, debía sufrir la cólera de sus patrones y hasta las reprimendas policiales. Por un tiempo, Jan pudo sortear las dificultades que le acarreaba su tendencia al hurto, pero después empezó a meterse en casas y a robar, y eso hizo que, entre 1988 y 1991, se pasara realizando trabajos forzados en el campo por haber robado en Xi'an, Shaanxi y Shijiazhuang. Cuando por fin salió, Jan no estaba reformado en lo más mínimo. Los trabajos forzados solo habían aumentado el resentimiento social en él, y la ira que tenía acumulada podía estallar con cualquier detonante apropiado, y sin embargo permaneció en relativa calma, lógicamente por temor y no porque se hubiese reformado, hasta que en 1996 sus bajos impulsos lo dominaron e intentó violar a una niña en Zhumadian, por lo que volvió a ser encerrado, aunque acabarían reduciéndole la pena a 3 años por el buen comportamiento que astutamente mostró. En 1999, Jan salió de prisión gracias a su buena conducta. Las autoridades creían que el criminal había tomado conciencia, pero no era así. En realidad estaba peor que antes. Ya libre, Jan tenía los bolsillos vacíos, el rencor a flor de piel, y el nefasto conocimiento de que le sería muy difícil ganarse la vida honradamente. Pese a eso, en esos tiempos logró hacerse con una bicicleta y hasta entabló una relación amorosa con una mujer que acabó siendo su novia, aunque ésta le dejó cuando se enteró de su oscuro pasado criminal. Ese fue el detonante que él necesitaba. Pronto empezarían las matanzas y, en efecto, ese mismo año de 1999 y con la bicicleta que lo acompañó cuando conoció a la chica que lo abandonó, Jan empezaría un itinerario de sangre que solo se detendría en el 2003, dejando a su paso a 67 muertes. Su modus operandi era este. Iba de una provincia a otra en su bicicleta, y por la noche entraba al hogar de las víctimas, casi siempre granjeros o agricultores. Entonces, ya adentro, empleaba un hacha, un martillo o una pala, golpeaba hasta matar a la víctima o las víctimas, y a veces violaba a las mujeres, acabando después con estas y con los presentes. Finalmente, solía tomar ropa nueva, zapatos grandes y dinero. Entre los crímenes más atroces de Jan estuvieron los siguientes. En el primero, ocurrido en octubre del 2002, Jan asesinó con una pala a un hombre y a su pequeña hijita de 6 años. Después violó a la embarazada esposa del difunto, dejándola viva, gracias a lo cual testificaría contra él en el juicio, pero gravemente herida. El segundo ejemplo representa el más destructivo de sus crímenes, ya que fue la sesión en que más víctimas mató, acabando con 5 personas en una sola noche, todas de la misma familia y... Este hecho ocurrió el 6 de diciembre del 2002, en Liuzhuang, y las víctimas fueron el granjero Liu Zhanwei de 30 años, su madre, su esposa, y su hija. El único superviviente del hogar fue el padre de Liu Zhanwei, Liu Zongyuan de 68 años, quien se salvó porque había dormido en una nueva casa aquella fatídica noche y... Habíamos planeado movernos a la nueva casa el 9 de diciembre. ¿Quién iba a imaginar que ellos sufrirían aquella tragedia apenas 3 días antes? Dijo Liu Zongyuan a los reporteros chinos que lo vieron llorar frente a las cámaras. También, Liu Zongyuan dijo que había visto a su nieta muerta aquella mañana, que estaba yaciendo en el suelo, tenía un hoyo en su cabeza, y la habitación estaba repleta de sangre. El resto de los cuerpos también tenían las caras ensangrentadas, pero su esposa, víctima también del monstruo, aún vivía, en un penoso estado de agonía en que solo podía abrir y cerrar los párpados.
no pudo volver a decir palabra alguna, y murió 10 días después en el hospital, con los recuerdos de la matanza zumbando como moscas, y la boca incapaz de proferir palabra alguna que diera cuenta de la carnicería que presenció aquella noche, más oscura que cualquier otra noche de su vida. Y, añadiendo más detalles al cuadro de aquel 6 de diciembre, Jan confesó posteriormente que había usado un martillo de hierro ese día, que después enterró el martillo en una tumba cercana, que arrojó las ropas ensangrentadas a un río, y que, al igual que lo hizo y lo volvería a hacer, consiguió después otro martillo, puesto que nunca usaba el mismo por razones de seguridad. Jan Shinai fue detenido el 3 de noviembre del 2003, por comportarse de manera sospechosa durante un retén policial en un centro de diversión nocturna en Kangzhou, Hebei. Los agentes le impusieron detención preventiva y, durante el interrogatorio, descubrieron que era el monstruo al que se buscaba en varias provincias por diversos asesinatos y violaciones. Cuando la prensa se enteró, empezó a hablarse del monstruo asesino. Apareció en las portadas de todos los diarios más importantes de China. Al fin sabían quién estaba detrás de tanta sangre. Y es que, antes de su captura, ya los crímenes de Jan habían estado saliendo en los principales diarios de China, y esto generó cierto temor que incluso muchos comerciantes cerraban de noche por miedo al asesino. Jan había confesado 65 asesinatos y 23 violaciones, además de múltiples ataques. 49 de los asesinatos y 17 de las violaciones habían ocurrido en Henan, por lo cual fue también conocido como el monstruo de Henan. Mientras, 8 asesinatos y 3 violaciones se dieron en Hebei. 2 asesinatos y 2 violaciones en Anhui. Y 2 asesinatos y 1 violación en Shandong. En varias escenas de crimen, los forenses encontraron rastros de Jan Shinai. El juicio de Jan se abrió el 1 de febrero del 2004, y tuvo gran atención mediática e impactó profundamente a la opinión pública. En este, el asesino reveló sus motivaciones, y sufrió el desprecio de la sociedad y de su propia familia, ya que solo el abogado defensor lo acompañó. Finalmente se lo encontró culpable de 67 asesinatos y 23 violaciones, por lo que la corte de la ciudad de Luohe, provincia de Henan, en la cual fue juzgado, le impuso pena capital, y el 14 de febrero de ese mismo 2004, al igual que Chikatilo, Jan Shinai murió de un tiro en la nuca, una muerte misericordiosamente rápida, si se tiene en cuenta la agonía que sus víctimas sufrieron cuando él les rompía la carne y los huesos con martillos de hierro. Bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo. No olviden comentar el vídeo. Nos vemos hasta el próximo vídeo. Que tengan felices pesadillas.